un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. ¿Sabías de la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados? Los cuidadores y las cuidadoras principalmente, que son muchas en nuestro país y que van a tener ahora un sistema que va a visibilizar este tema y que a mediano y largo plazo estará creando también formas de ayuda. También hablamos de política, por ejemplo, con Felipe Vergara, doctor en comunicación y analista político de la Universidad Andrés Bello, a propósito de las designaciones del presidente electo José Antonio Kast en subsecretarías y delegaciones presidenciales. Acá está esa conversación. Se dilató el momento en que esto se iba a informar por el viaje del presidente electo al extranjero, pérdida de vuelos, ahora justo que hablan de aviones y aeropuertos, claro, hubo problemas con unos vuelos y todo eso atrasó esto también, pero yo creo que más que nada lo atrasó porque cuesta cuajar los nombres, no es fácil, aún más. En la de ministro uno se cayó en el minuto del nombramiento y en los subsecretarios hay uno que todavía no se nombra, que es el subsecretario de Defensa. Entonces es evidente que es un proceso complejo y por eso uno no se pone siempre fechas perentorias como lo ha hecho este gobierno electo, de decir que es el 15, después que es el 18 y va moviendo las fechas. Es mejor decir prontamente definiremos quiénes e informaremos quiénes son, porque estas cosas pasan. Claro, de que haya una conversación, que se caiga un nombre y que hay que tomarse otros días más. Ahora bien, en conclusión se ha dicho que desde Chile Vamos hay conformidad, pero moderada. No vamos a decir que están exultantes, porque incluso están mirando qué va a pasar con las Ceremis regionales ahora. Sí, claro. Ahora hay que partir de la base que Chile Vamos no es parte inicial de este gobierno. Ellos tenían a su candidata, que era Evelyn Matei, que perdió, y ahí se suman a este gobierno. Y en buena hora se suman porque cuando uno empieza a ver los nombres, más allá de las militancias políticas que tengan, muchos de ellos ya trabajaron en el gobierno de Sebastián Piñera 1 y 2. O sea, vienen con una trayectoria y vienen con un vínculo asociado a Chile Vamos, independiente de su militancia. Obviamente los partidos esperan que sean más sus militantes, que tengan estos cargos, y porque eso no solo les da prestigio, sino que también le da al nombrado un poco más de tranquilidad. Tienes espaldas políticas, hay un partido que te va a defender. Cuando son independientes, esos partidos no te defienden. Pues pasó con Piñera 1 y el gobierno de los mejores, y a los 6 meses tuvo que cambiar parte importante del gabinete, porque eran independientes, muy técnicos, con muchas capacidades, pero si no cuentas con el apoyo partidista, es re difícil poder lidiar en líderes de la política que son complejas. Claro, y tuvo que ir incluso al Congreso a tomar gente, ¿cierto?, de confianza y con trayectoria política. Ahora bien, ¿cómo se puede jugar hoy ese riesgo? Porque hay, ¿cierto?, una mirada ciudadana, incluso hacia el nuevo gobierno, que tiene como algo muy interesante desde el punto de vista de que no sea como se ha hecho otras veces, pero hasta qué punto eso puede poner en riesgo también a quien lo encabeza, José Antonio Kast, si no hay un respaldo político, digamos, a mediano plazo. Sabemos, ¿cierto?, que incluso militantes propios en todos los gobiernos, los últimos 3 o 4 gobiernos, se han ido bajando también cuando ven que hay problemas, digamos. Claro, el descolaje es bastante habitual y las pymes que tenemos en la Cámara de Diputados así lo demuestran. Es complejo, es una apuesta que puede ser interesante y que posiblemente le pudiese resultar a José Antonio Kast, pero como toda apuesta tiene sus riesgos. Los principales riesgos están en las expectativas que se han ido generando durante la campaña y las cuales se han ido profundizando durante el periodo ya de electo presidente. Entonces, este periodo de estos 100 días que se dicen que eso es como el pololeo que hay entre el gobierno y la ciudadanía, ese periodo se adelantó. Empezó a principios de enero con los compromisos y las propuestas. Entonces,
las expectativas son muy altas y la tolerancia al que no resulte esto está muy acotada, y eso requiere que el equipo esté prontamente mostrando acciones, y lamentablemente las acciones gubernamentales no son inmediatas, no son fáciles de llevar y no son de corto plazo, sino que son de largo plazo, y eso puede generar una sensación de insatisfacción en la ciudadanía. Otro tema que también ha estado presente Felipe Vergara es, más allá de a quién le tocó en esta oportunidad, digamos, pero pareciera que elección tras elección cada vez toma más relevancia la presidencia electa versus la presidencia no electa, digamos. Hasta hace algunos periodos la presidencia electa hacía algunas cosas, nombraba, en fin, pero no tenía tanta agenda pública. De un tiempo a esta parte ha ido en un aumento, claro, eso. Sí, ha tenido cada vez más protagonismo. En este mes y algo, la agenda la ha llevado la presidencia electa, ¿no? La oficina del presidente electo es a veces, y hay días que es hasta más relevante que la propia moneda. Creo que hubo una reacción por parte de la moneda, que se dio cuenta que no estaba teniendo agenda, y empezó a salir con más fuerza, pero es como que empieza el pregobierno, empieza antes, y las expectativas también se incrementan antes, y se producen estos evidentes conflictos, desaveniencia entre los que están saliendo, que dicen que gobiernan hasta el último día, y los que están entrando, que están ahí precalentando y con muchas ganas de entrar, y ahí se cometen algunos errores e interpretaciones complejas a determinadas circunstancias. Entonces, esto se ha ido adelantando como tú bien dices. O sea, hasta la gente pregunta por qué se va de vacaciones el presidente electo. Pero si el presidente electo no es claro, presidente en ejercicio. Y aunque fuera en ejercicio podría... meses y no tendríamos ningún problema. Igual. Claro, no debería cuestionarse uno. ¿Por qué está si hoy día no está en su cargo? Y también se cuestione por qué el presidente saliente se toma vacaciones. Bueno, porque tiene derecho a tomarse vacaciones igual que todo el resto de los chilenos. Entonces se producen ahí estas reflexiones algo simpáticas, más bien que afortunadamente para nosotros, los colegas periodistas, nos alimentan el verano. Ya no hay reportajes de la playa de Concón, la playa de Pucón, donde veranear, sino que hay política real enero y febrero, que antes no había. Estamos conversando con Felipe Vergara, doctor en comunicación y analista político de la UNAP, aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. ¿Cómo proyecta Felipe los primeros días, las primeras semanas de José Antonio Kast ya como presidente, con estos conceptos que él mismo ha dicho, de emergencia, de ir, se imagina uno un recorrido por el país rápidamente, a zonas sensibles quizás? Sí, yo creo que va a tener su recorrido, y va a tener su recorrido internacional ahora como presidente en ejercicio. Lo ha tenido en estas últimas semanas. En mi opinión no fueron giras muy exitosas, pero ya como presidente de la nación posiblemente el rol es distinto, y hay que lograr mantener esa motivación que la ciudadanía está observando y está expectante. O sea, vamos a tener que ver prontamente respuestas, soluciones en temas migratorios, en temas de seguridad, en temas económicos, y eso lo hace complejo, ¿no? Creo que ese veranito que se le da a los presidentes en este caso, ya hace tiempo que está siendo cada vez más corto, pero va a ser aún más corto, porque el concepto de emergencia requiere urgencias, y una de las urgencias era tener el gabinete formado el día que se dijo, y cuando se dice que se corre, entonces parece que la emergencia no era tal, y empiezan los cuestionamientos, y van a venir los cuestionamientos, y va a venir una oposición que va a ser bastante compleja, porque en particular Republicano fue intratable en estos 4 años para el gobierno saliente. Entonces, esto en política se cobra, no hay duda que se va a cobrar. Y eso es lo que se espera entonces a partir del 11 de marzo. Finalmente, la decisión respecto a la expresidenta Bachelet va a estar también bien en el cálculo, no va a ser algo que de lo mismo, digamos, a la hora de pronunciarse como gobierno oficialmente.
Sí, va a ser un tema complejo, muy complejo para el presidente electo, porque son decisiones de Estado que posiblemente, si uno las mira desde afuera, son algo lógicas, bastante lógicas, pero cuando tus partidarios no la apoyan, tienes que ver si vas a primar, va a primar en ti el interés superior del país o el interés de tus electores y de tus partidos políticos afines. Creo que sería una muy mala decisión no apoyar a la presidenta Bachelet, pero entiendo que está en un zapato chino porque ni libertarios, ni la UDI, ni republicanos quieren que lo sea por razones que son totalmente ajenas a las decisiones de Estado, ¿no? Sino que más bien de política cotidiana. Y esa mirada lo va a hacer complejo, y ahí vamos a ver la estatura presidencial del presidente electo, porque en esas circunstancias cuando uno ve si realmente está cómo está de cara a lo que el país requiere y no a lo que a un sector u otro requiere. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Garantizar el cuidado y también el autocuidado es una de las tareas que va a tener el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, creado a través de la promulgación de la Ley de Cuidados durante esta jornada de lunes por el presidente Gabriel Boric. De eso, del cambio de mando, también del rol de la cartera, por ejemplo, en las emergencias, en los incendios forestales recientemente ocurridos en Ñuble y Biobío, estuvimos conversando en el programa de hoy con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Te invito a escuchar lo que nos dijo. Bueno, la ley de Chile Cuida viene a consolidar todo lo que hemos avanzado durante estos 4 años de gobierno en materia de cuidados y lo convierte en una política de Estado. Yo creo que eso es lo fundamental. Decir que el cuidado, que es una tarea tan básica, que es tan necesaria para sostener la vida, para sostener la sociedad y la economía, no tiene que ser solo una carga de las familias y de las mujeres, implica también decir que la sociedad la tiene que apoyar con programas, con servicios que lleguen allí donde realmente las familias lo necesitan. Entonces, el sistema lo que va a venir a hacer es garantizar esto, articular tanto el rol del Ministerio de Desarrollo Social, de servicios como Senama, como Senadis, como los municipios que cumplen un rol muy relevante en esto, y también ampliar los programas de apoyos y cuidados. Aquí hablamos de que la ley trae recursos concretos para que la red local de apoyo y cuidado, o sea, un programa que entrega apoyo domiciliario a las personas que requieren cuidado y sus cuidadoras, llegue a todas las comunas del país. ¿De qué manera, ministra, se va ahora a visibilizar y de esa manera también incluir, cierto, en las estimaciones el aporte, el trabajo que realizan las personas cuidadoras? Principalmente están siempre dentro de la familia, la mayoría de ellas mujeres. Bueno, la visibilización ya es un primer paso importante. Por supuesto no es suficiente, pero es muy relevante porque hace unos años ni siquiera estábamos hablando de este tema, a pesar de que el cuidado siempre ha existido y siempre ha sostenido la vida. Entonces, que hablemos de ello, que digamos que cuidar es un trabajo y que contribuye a la sociedad, ya es un primer paso importante. Y eso lo logramos con herramientas como el registro de cuidadores o cuidadoras que creamos durante nuestro gobierno, pero que con la ley va a tener un rango legal y por lo tanto va a tener continuidad en el tiempo. Pero también lo hacemos con instrumentos como la encuesta nacional de uso del tiempo, que permite justamente poder identificar cuántas son las horas del día que las personas dedican a trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. Y nosotros durante nuestro gobierno, el año 2023, hicimos esta encuesta que no se realizaba desde el año 2015 y eso nos permitió actualizar sin duda la información, y la ley, entre otras cosas, señala que este instrumento se va a tener que seguir realizando. Y por ejemplo, en base a esta información, por ejemplo, en base a los resultados de la encuesta, de la última encuesta nacional de uso del tiempo, el Ministerio de Hacienda calculó que si uno le pusiese un valor económico a los trabajos de cuidados no remunerados, estos equivaldrían a más del 19% del PIB. O sea, sería un sector económico que hoy día no está visibilizado, pero que es más grande que, no sé, la minería, con lo importante que esto es para el desarrollo del país. Entonces,
toda esta información que se ha ido construyendo ahora va a ser parte del acervo estadístico del país, porque la ley de cuidado así señala que tendrá que seguir realizándose esta encuesta y no va a depender de un gobierno u otro. Y en este sentido, este trabajo inicial, estos primeros trabajos que se han hecho que usted cita, ¿a cuánto ha llegado el número de personas cuidadoras y qué grupo va a estar recibiendo algún tipo de apoyo en esta fase inicial? Bueno, lo que tenemos hoy día son estimaciones. Cuando hablamos de cuidar, hablamos de cuidado infantil, hablamos de cuidado de personas con discapacidad, personas con dependencia, personas mayores. Y lo que nosotros tenemos hoy día en el registro de personas cuidadoras no remuneradas son más de 240.000 personas cuidadoras inscritas en el registro social de hogares. Y nosotros calculamos que si se inscribieran todas las que cumplen este rol de manera no remunerada, probablemente sea una cifra cercana al 1.000.000 de personas. O sea, todavía son muchas las personas a las que no estamos llegando con el registro, y ahí hay un desafío para los próximos años que va a ser relevante. Y los programas de cuidado son múltiples porque responden a distintas necesidades, pero quiero poner un ejemplo. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, había un programa muy valioso que ya tiene más de 10 años, que se llama la Red Local de Apoyos y Cuidados, que entrega apoyo domiciliario y entrega un relevo a las cuidadoras con 1 hora a la semana de una cuidadora de reemplazo, pero que cuando llegamos al gobierno estaba en 90 comunas y llegaba a poco más de 5.000 hogares, o sea, una cobertura muy, muy bajita. Hoy día, gracias a la decisión y a la priorización de este gobierno, estamos llegando a 215 comunas y a más de 37.000 hogares. Pero lo que la ley asegura es que pueda llegar a todas las comunas del país y a 75.000 hogares, que son los hogares donde hay personas con dependencia severa, donde se da ese cuidado que es 24/7, donde las personas, muchas veces las mujeres y hombres cuidadores, no tienen tiempo ni para ir al baño. Entonces, de eso estamos hablando, de que ya ha habido un crecimiento muy significativo durante estos 4 años de gobierno, pero si pensamos en la magnitud del desafío, todavía queda una tarea grande por delante, y por eso es tan relevante que la ley se haya aprobado y que esto finalmente sea una política de Estado. Ministra, a propósito de esa continuidad, sabemos lo que implica, ¿cierto?, que esté convertido en ley, pero ¿a qué queda sujeta al cambio de gobierno? En este caso se da la situación, ¿cierto?, que falte poco para el cambio de gobierno, pero ¿a qué queda sujeta la continuidad o la expansión de esta ley de cuidados? Bueno, efectivamente la implementación de la ley le va a corresponder a la próxima administración y yo confío que va a tener también el compromiso de continuar con estas políticas que son tan necesarias. Pero concretamente la ley, una vez que se publique, entra en vigencia inmediatamente, pero además hay varios aspectos que van a requerir la dictación de reglamentos, y la ley para eso establece en sus artículos transitorios un plazo de 6 meses. Por lo tanto, la próxima administración va a tener que cumplir con ese plazo legal, y nosotros confiamos en que así sea. Pero yo iría incluso más allá de eso, porque cuando hablamos de ya la sobrecarga de cuidados que existe hoy día, pero a eso le sumamos el envejecimiento de la población, si a eso le sumamos la disminución de la tasa de natalidad, lo que vemos es que es una carga que solo va a ir creciendo. Así que, si bien la ley está siendo muy relevante para ponernos al día con una deuda que ha tenido la sociedad y el Estado durante tanto tiempo, parte importante del rol del sistema también va a tener que ser prever y planificar para lo que viene, que es una mayor demanda de cuidados todavía. Y ahí yo espero que el próximo y los futuros gobiernos también asuman eso como un desafío y finalmente no se termine produciendo mayor precarización o sobrecarga sobre las mujeres que cuidan. Estamos conversando con la ministra Javiera Toro aquí en lo que queda del día en Cooperativa a propósito de varios temas. Ministra, en su caso, en el traspaso hay varias leyes, ¿cierto?, como esta y otras que van a estar precisamente allí también presentes en esta conversación. ¿De qué manera usted espera que se ejecuten? ¿Hasta qué punto cree que esta revisión de pronto de programas sociales, otros que están justamente radicados en este ministerio, puedan tener algún tipo de riesgo?
Bueno, a veces preocupan ciertos discursos que uno escucha, o cuando se han hecho grandes anuncios como un recorte de 6.000 millones de dólares en el gasto público, que representa, para que entendamos la magnitud, 4 veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. O también durante la propia tramitación de la ley de Chile Cuida, si bien fue una tramitación que concitó amplias mayorías parlamentarias, la verdad es que la bancada del Partido Republicano en la Cámara se opuso persistentemente. Entonces uno ve esas visiones y cuesta entenderlas. Pero por otro lado también quiero rescatar lo positivo de que finalmente se lograron producir amplias mayorías y que hay amplios consensos en la necesidad de sostener estas políticas, y no solo sostenerlas tal cual están, sino probablemente profundizarlas. Y en eso quisiera destacar el rol que ha tenido la sociedad organizada durante todo este proceso. O sea, hoy día no tenemos una ley de cuidados porque a nosotros se nos ocurrió en un escritorio, sino porque miles de hombres y mujeres cuidadoras se han organizado, participado, han sido muy activas en el debate parlamentario y han sido muy exigentes con nosotros, y yo estoy segura que va a seguir siendo así independiente del gobierno al que le toque estar administrando. Y respecto a las reuniones bilaterales, en su caso, ¿cómo va ese avance de los equipos, suyo en personal? Bueno, tuvimos la semana pasada una primera reunión con María Jesús Wolf, que es la futura ministra de Desarrollo Social y Familia. Fue una reunión virtual porque ella no se encontraba en Santiago y fue acotada a los temas que tenían que ver con emergencia, pero ahí ya pudimos conocernos y tener un primer acercamiento, y por supuesto en las próximas semanas vamos a tener la reunión para coordinar el traspaso completo, pero lo que ha primado por supuesto es toda nuestra disposición a un traspaso ordenado y sobre todo poder garantizar que estas políticas tan sentidas tengan continuidad. Estamos hablando de la implementación de la ley de cuidados, que está altamente esperada. También otra ley muy importante que aprobamos durante nuestro gobierno y que su implementación va a corresponder ya al siguiente, es la ley de adopción, que estuvo más de 12 o casi 12 años de tramitación en el Congreso. Entonces creo que hay tareas muy relevantes, pero en estos ámbitos sociales lo que yo veo en general es que hay una valoración muy transversal del trabajo que se realiza en el Ministerio y que se realizó también con estos cambios legislativos, así que confío en que eso también va a ser valorado por el futuro gobierno. Es la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, conversando aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Ministra, en la parte final de esta conversación le quería preguntar a propósito del trabajo por los incendios forestales, reconstrucción, todas estas etapas. Han aparecido algunas opiniones de alcaldes, más allá del rol concreto suyo o de quien haya estado en su cargo antes, respecto al rol del Ministerio de Desarrollo Social de pronto a cargo de las emergencias, y que eso quizás hace un poco lento a veces el pasar a las viviendas o a otros, porque no están todas las facultades radicadas en este ministerio. ¿Usted cómo ha observado ese trabajo en la práctica? ¿Podría alguna figura legal destrabar más los avances a la hora de la reconstrucción? Bueno, ahí sí me gustaría compartir una reflexión. Nuestro país es un país de catástrofes que además recientemente se están haciendo cada vez más frecuente, y a pesar de eso nuestra institucionalidad no contemplaba una regulación respecto de las reconstrucciones. O sea, para enfrentar la emergencia tenemos, después del terremoto del 2010, tenemos Senapred que reemplazó la ONEM y tenemos toda la institucionalidad para enfrentar la emergencia, y sin embargo para los procesos de reconstrucción cada vez que había una catástrofe se estaba reinventando la institucionalidad. Se nombraba un delegado, a veces era un ministro, a veces no era un ministro. Terremoto del 2010, por ejemplo, tuvo muchos delegados que pasaron por el cargo y por esa responsabilidad. Yo me reuní con muchísimos de ellos. Entonces no existía ningún tipo de institucionalización de las reconstrucciones, y eso sin duda es una debilidad institucional, porque lo que termina pasando es que las tareas de reconstrucción, pasados unos meses, terminan sumándose a la serie de tareas, prioridades y tareas habituales que tienen los ministerios, y por eso nosotros durante nuestro gobierno avanzamos hacia una primera institucionalización, y ese es el rol que cumple el Ministerio de Desarrollo
social como presidente del Comité de Ministros y Ministras de la Reconstrucción, que ha sido una primera experiencia de poder tener una articulación de los procesos de reconstrucción. Y yo creo que ha sido una buena experiencia que ha dado fruto. Yo estuve hace poco, por ejemplo, en la región del Maule, donde el año 2023 hubo 2 inundaciones que produjeron mucha afectación en términos de infraestructura, en términos productivos, y donde hoy día ya hay más de un 70% del proceso de reconstrucción avanzado. Entonces hay buenas experiencias, pero sin duda esto recién ha sido una primera forma de institucionalizarlo. Y justamente lo que viene ahora, y se lo transmití también a la futura ministra, es que después de la aprobación y la creación del Ministerio de Seguridad, hoy día tenemos un Ministerio del Interior que por ley va a tener que asumir la coordinación de las reconstrucciones. Y yo creo que justamente el proceso en el que estamos ahora también tiene que ser de transición hacia esa institucionalidad que sea más estable y definitiva. Pero cuando llegamos al gobierno no había ningún tipo de institucionalidad ni gobernanza de las reconstrucciones que estuviera regulada. Hoy día hemos dado un paso, pero sin duda esto se tiene que consolidar y para eso va a ser necesario tramitar una ley. La misión Artemis II enviará imitación de órganos alrededor de la Luna para estudiar el impacto de la radiación. La recientemente postergada misión Artemis II de la NASA, la primera tripulada en aproximarse al satélite natural desde 1972, es la que llevará consigo una tecnología denominada órganos en chips. Estos dispositivos permitirán estudiar por primera vez, fuera de la protección de los cinturones de Van Allen, cómo la radiación del espacio profundo y la microgravedad afectan la fisiología humana a nivel celular. El experimento, conocido como Avatar, utilizará células de los 4 tripulantes de la misión para hacer ver un modelo predictivo personalizado sobre los riesgos de la salud que enfrentarán en futuras misiones de larga duración. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.